Muy buenas a todos los seguidores del atletismo. Tenemos las Hoka Bondi X para analizar. La Bondi X es una zapatilla un poquito raro y un poquito inesperada. Como he dicho en la prueba escrita, curiosamente hace unos años el New York Times hizo un estudio en campo, comparando tiempos de maratón y tiempos de entrenamiento, donde se decía que la Vaporfly, la Nike Vaporfly, era la zapatilla más eficiente, lógicamente en aquella época, y curiosamente la Bondi de aquel año era la zapatilla menos eficiente. Eso tiene una lógica clara, y es que la Bondi siempre ha sido una zapatilla, quizá la zapatilla más amortiguada que hay en el mercado, más blanda, y lógicamente cuanto más tiempo estés en contacto con el suelo y menos rebote tengas, más absorción de impacto, pues menos eficiente vas a ser. Así que Hoka haya presentado esta zapatilla con placa de carbono era como un poco era contraintuitivo. No sé qué es lo que pretendían conseguir metiéndole una placa de carbono a una zapatilla en teoría, como era la Bondi, poco eficiente, pero lo que más ha sorprendido o nos ha sorprendido de la prueba que la hemos hecho es que funciona, y funciona muy bien. Es una de esas Hoka que apenas tiene defectos, es una zapatilla que es la esencia de lo que una persona que no ha probado Hoka espera que sea una Hoka. Es una zapatilla con un chasis curvado, muy dinámica, con una amortiguación excelente, perfiles muy altos, peso contenido. Y la verdad es que nos ha sorprendido y nos ha gustado mucho. En la prueba escrita he dicho que es una mezcla de muchos otros modelos de la marca, como la Clifton Edge, la Carbon X o la Bondi. Y tiene todas las cosas buenas que tienen esas zapatillas, pero no tienen las cosas malas que tienen esos modelos. Por ejemplo, la Clifton Edge dinámicamente es muy buena, muy agradable. La amortiguación está lograda, sobre todo dinámicamente, tiene una transición muy buena, pero una zapatilla que duraba pocos kilómetros. La Clifton, un zapatillón, pero tiene unas características un poco peculiares, como es que tiene un arco muy marcado, y esta zona en la Clifton, por ejemplo, se mete un poco hacia adentro, y si tenemos el pie ancho, pues no es lo ideal. Y la Rocket X, personalmente, me parece una zapatilla un poquito firme de amortiguación. Pues bien, esta zapatilla es blanda, es dinámica, tiene una horma ligeramente ancha, más ergonómica, es una zapatilla duradera, y es una zapatilla, como digo, que tiene todas esas cosas buenas: la dinámica, la estabilidad, la amortiguación, la horma, la ventilación, lo hace todo muy bien. Entrando en detalles, esta es una zapatilla que roza la ilegalidad. Datos medidos por nosotros: 40 milímetros en la parte trasera, 35 en la parte delantera, 5 milímetros de drop. Es cierto que los datos oficiales de Hoka son 33 y 28, cosa que ya os adelanto no es cierta. La distancia real del pie al suelo no son 33, sino son más bien 40 milímetros, y en cuanto las ponéis lo vais a notar. Y una de las cosas importantes que tiene esta zapatilla, en todos estos chasis curvados con perfiles maximalistas, es muy importante, y Hoka lo hace muy bien, cuenta con la tecnología Active Foot Frame, que es que tiene unos topes laterales con la misma EVA. Veis que se eleva mucho dentro de la zapatilla. Esto tiene 64 milímetros y el pie descansa en 40 milímetros, así que tenemos 24 milímetros que hacen las funciones de tope lateral, como un cockpit de un Fórmula 1, por ejemplo, donde vas embutido. Pues eso hace que nos dé una sensación de estabilidad mucho mayor de la que tendría si no tuviese esos topes. Además, esta zapatilla tiene un volumen de base brutal: 120 milímetros en la parte delantera, 89 en esta zona central y 108 en la parte trasera. La Hoka Bondi X tiene tanta anchura en la parte media como la mayoría de zapatillas de entrenamiento en la parte trasera. Así que estamos hablando de una zapatilla con una base extrema, diría yo, de las más anchas que hemos visto.
Y también es una zapatilla que tiene un volumen de media suela enorme. Como veis aquí en estos datos que siempre nos da Hoka, tenemos el Spring 35 por 30. Esto no es más que la distancia al suelo de los biselados de talón y de antepié. Es un rocker que está bastante bien, pero no es muy marcado. Especialmente en la parte delantera es muy progresivo. No, aunque tiene la placa de carbono, no es muy agresivo, así que la transición es bastante fluida y es cierto que mantiene el pie en contacto con el suelo más tiempo, pero la verdad es que no nos exige a los dedos tener un rango de movimiento muy grande. Es muy natural, es muy agradable, y para los ritmos para los que está pensada y la gente para las que está pensada esta zapatilla, ese repunte moderado me parece un acierto bastante importante. Segundo dato que vemos es V884. Ese no es más que el volumen de material en la mediasuela. Es la zapatilla de Hoka que haya visto. Es la segunda zapatilla de Hoka que haya visto con más volumen de mediasuela, detrás de la Ten 9. Así que, como os podéis imaginar, esto es una zapatilla maximalista, se mire por donde se mire. Y luego la última cifra que vemos, 002, C002, hace referencia a la placa de carbono. Es una placa de carbono que va en esta zona y se eleva un poquito en la parte delantera, ¿vale? Es una placa recta y que aquí se divide, ¿vale? Es bífida, teniendo la zona por debajo del primer y segundo metatarso una pala más grande y en la parte externa una pala más pequeña. Lo que nos ha sorprendido es que Hoka la denomine 002 en vez de 001, que es lo que tienen las Rocket X, las Carbon X, etcétera, etcétera. Así que tiene que haber algún tipo de cambio que no nos han dicho cuál es. Podría ser el grosor, ya que es una zapatilla extremadamente rígida. Estoy haciendo mucha fuerza y no hay manera de doblarla. Sí que es cierto que al utilizarla con el paso de los kilómetros, la mediasuela va cediendo un poco y va teniendo un poquito de flexibilidad, pero es pequeña esa cantidad de flexibilidad. Y la otra posibilidad que barajo es que el material sea un poco diferente. Ahí vemos que es fibra de carbono real, no es un TPU reforzado con carbono como hacen otras marcas. Es una placa de carbono de verdad y es posible que la composición sea un poquito diferente. Por eso el tener otra denominación, o quizá el volumen, ya que tenemos una base muy ancha, quizá el volumen de anchura de la placa sea mayor, que tendría mucha lógica. En cualquier caso, una zapatilla que no hay que confundir, es una zapatilla de entrenamiento. Es una zapatilla para hacerle kilómetros y para hacer kilómetros de manera muy cómoda. ¿Se puede utilizar en competición? Se puede utilizar en competición. Maratón principalmente, Ironman. Me parece una zapatilla muy buena para Ironman. Pero no es una zapatilla ni que tenga un rebote muy grande, ni que la placa te dé ventaja en cuanto a velocidad. Es una zapatilla donde la placa es estructural, mantiene la rigidez, y sí que es verdad que con la dinámica, la rigidez, la presencia de la placa, etcétera, etcétera, vamos a tener mucho menos castigo muscular cuando pasen los kilómetros. Pero no es una zapatilla para ir a 3.30 ni mucho menos. Es una zapatilla para ritmos más lentos de 4.30 y principalmente ritmos de 5 o 5.30 durante muchos kilómetros. Para eso esta zapatilla es ideal. Otra cosa para la que recomendaría esta Bondi X, o para quien recomendaría esta Bondi X, son gente de más de 70, pero principalmente gente de más de 85 kilos hasta 110, por ejemplo. Me parece una recomendación que se puede hacer. Esta zapatilla es muy consistente, es muy estable, se mueve bien. Si pesáis muchos kilos y os decidís a correr, que no siempre es buena idea echar a correr con 110 kilos, por ejemplo, salvo que seáis muy altos, es una zapatilla de las mejores, diría yo, que podéis comprar, porque lo va a hacer todo bien.
y además es una zapatilla, como he dicho, dinámicamente es muy buena, tiene buena amortiguación, lo hace todo bien y no es muy pesada. Son 290 gramos oficiales, 317 en esta talla 10 americana que hemos probado. Así que tampoco tenéis un tanque pesado. Sí que es un tanque, pero no es un tanque pesado. Es un tanque ligero, diríamos. En cuanto a la amortiguación, como he dicho, bastante buena amortiguación. Es blanda, pero no es excesivamente blanda como la Bondi. Es un poquito más progresiva. Tiene 45 grados de dureza. Veis que tiene aquí estas geometrías en forma de acordeón para ayudar a comprimir un poquito esa zona de aterrizaje. Es una zapatilla que se puede aterrizar de talón perfectamente, se puede aterrizar de medio pie. No es una zapatilla con un arco muy marcado que moleste. Lógicamente tiene un poquito de arco, porque en todas las zapatillas con chasis curvado es recomendable, pero no es muy molesto. Es una zapatilla buena para plantilleros. Como he dicho, no tiene un arco marcado, tiene suficiente anchura, que es otra de las ventajas. Es una zapatilla que para pies de anchura normal, pies ligeramente anchos, es una muy buena zapatilla. La plantilla es una plantilla Ortholite, 50 grados de dureza, 26 gramos de peso, bastante consistente, os va a durar muchos kilómetros, lo cual está muy bien. Veis ahí que tiene el Strobel Bore perforado. Eso se debe a que estas zapatillas con tanta amortiguación y tanto volumen de media suela generalmente producen mucho calor de media suela. Este calor asciende hacia el pie y tenemos esa sensación de que se nos puede cocer un poco. En la Bondi pasa cuando llevas muchos kilómetros, y lo que hace eso es facilitar el movimiento de aire y el intercambio de aire de dentro a fuera de la zapatilla. Mientras cuando pisamos, eso hace un efecto como de pistón y nos ayuda a sacar el aire caliente de la zapatilla. Más cosas. La suela típica de Hoka es una suela con protección en la parte trasera, protección en la parte delantera. La parte central estaba expuesta, la EVA está expuesta. Son 62 grados en escala A de dureza en todo este caucho naranja que veis. Y como pasa en otras Hoka, no hay mucha diferencia en ese sentido. Vais a notar que con 200 kilómetros esta zona blanca se os va a pelar. Esta tiene apenas 100 y está empezando a presentar esos síntomas. Pero luego, cuando pasáis ese primer impacto visual, vais a ver cómo ese desgaste se equilibra y son zapatillas que duran bastante de suela. Esta diría que 800-1000 kilómetros con 75 kilos la podéis hacer, creo que sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con las Hoka? De suela suelen durar. Lo que pasa es que la EVA, cuando lleváis ya muchos kilómetros, sobre todo si corréis o pesáis mucho o corréis muy, muy rápido, suele tender a perder resiliencia, se tiende a chafar un poquito. La parte buena de estas Bondi en ese sentido es que tienen muchísimo material de media suela. Y cuanto más material de media suela tengas, más se dispersa ese impacto y más tarde aparece ese efecto de chafado. Así que yo personalmente con mis 75 kilos no creo que se me llegue a chafar la zapatilla hasta muy entrados los 800 kilómetros. Pero si pesáis 100 kilos es algo que debéis tener en cuenta, que quizá a partir de 650 la zapatilla va a empezar a perder un poquito esa capacidad de amortiguar, pero como tiene tantísima amortiguación, pues bueno, tampoco va a ser algo gravísimo. En cuanto al upper, me ha gustado mucho cómo han construido el upper. Es un upper de 2 capas, pero que tiene una funcionalidad como si tuviera 3 capas. Por ejemplo, veis este micromesh con múltiples agujeros y luego veis una especie de bandas blancas. Esas bandas blancas forman parte de la capa externa del micromesh. Lo que pasa es que van unidos solidariamente, pero actúa como una capa intermedia para darle rigidez estructural a la zapatilla. Y luego en amarillo tenemos otro micromesh interno un poco más cerrado para resultar agradable.
Funcionalmente son 3 capas, pero no ventila mal la zapatilla. Sí que es verdad que es una zapatilla que genera calor, pero no lo hace nada mal en ese sentido. Así que me ha gustado bastante porque tiene suficiente estructura, incluso para gente de cierto peso, sin tener demasiados refuerzos termosellados. Por ejemplo, tenemos el logotipo, tenemos estas barritas en la parte trasera que son más una cosa estética, y luego funcional tenemos el uñero y tenemos esta protección delantera que al final quizás sean los únicos refuerzos que de verdad importan, porque luego la zapatilla es bastante mínima en ese sentido, pero funciona muy bien. No vais a notar, gracias al Active Foot Frame, no vais a notar inestabilidad, ni falta de soporte, ni nada por el estilo. Como he dicho, es una zapatilla que me parece interesante para triatlón de larga distancia, sobre todo si sois finisher, nada de correr en 10 horas, ni 9 horas, ni nada. O sea, esto es para correr en 13 horas o para arriba. Los cordones, aceptables, no muy allá, aceptables, gama media, pero bueno, funcionan bien. La lengüeta, muy fina, unida a los laterales, que eso es muy buena noticia. Tiene una forma ergonómica para que en la parte superior del empeine no nos clavemos esta zona. Lo que pasa es que, como veis, se oculta mucho, es muy difícil de pinzar, y si te la quieres calzar rápido, pues tiene muy buen tirador trasero, pero la lengüeta cuesta un poco y tiene mucho volumen. Gracias a que va sujeta a los laterales, funciona bien, pero la verdad es que se han arriesgado un poquito en ese sentido. Pero, como digo, no es una zapatilla que tenga problemas, pero sí que hay una cosa que hay que tener muy en cuenta antes de comprarlas. El talón tiende a resbalar. El talón del corredor tiende a escaparse porque la parte baja no sujeta muy bien el calcáneo, y la parte superior tiene un acabado lujoso y no es rugoso, sino que es un poquito sedoso, y eso hace que tienda a resbalar. Hoka ha puesto este agujero auxiliar muy importante para solucionar ese problema. Lo va a solucionar en la mayor parte de los casos, pero es algo que debéis saber. Tenéis más datos en la prueba escrita de esta Hoka Bondi X, y hasta un próximo vídeo.